Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre esta técnica y método de registro, pero definitivamente va de la mano de los desarrollos de la neurocirugía. En esta imagen pueden ver los primeros dispositivos de estereotaxia que se desarrollaron para los seres humanos, y después de eso es que se pudo planear por una colaboración de intercambio de científicos entre el Instituto Neurológico de Montreal y este hospital en París, como la colaboración de un neurocirujano, en este caso Jean Talarac, y el neurofisiólogo Van Cout, hizo a través de este mapa de coordenadas estereotáxicas, con esta tecnología en los años 50, los primeros registros profundos con estos electrodos en seres humanos para pacientes con epilepsia. Tenía otras aplicaciones definitivamente, pero estas fueron las primeras. ¿Y qué es lo que se buscaba? Pues lo que hoy ya se conoce, que el hecho de introducir un electrodo al interior del cerebro va a permitir obtener otros tipos de ritmos cerebrales, porque como bien lo comentaron, el cerebro no se restringe a las bandas estándar de los electroencefalogramas de superficie que se cortan en 30 y 70 Hz. Entonces, entre más profundo pudiera ser que el ritmo, la frecuencia y la morfología de la onda fuera cambiando. Este es uno de los primeros registros que se hicieron en París, y ustedes pueden ver claramente que, aunque está en papel, ¿no?, es muy evidente cómo inicia en las regiones del hipocampo y rápidamente se disemina hacia otras estructuras. Y es un cambio, vean, de polaridad bastante lento primero, y rápidamente aumenta la velocidad para encontrar las oscilaciones de alta frecuencia. Pero, ¿qué pasó desde esta revolución en París y el conocimiento científico mundial? Lo ven aquí a través de la Librería Nacional de los Estados Unidos. El número de publicaciones desde entonces a lo que vamos de este año ha incrementado sustancialmente. Y es la contribución entre la Unión Europea y los Estados Unidos que este número de publicaciones está disponible. En Latinoamérica, de manera lenta y paulatina, en algunos países ha empezado a utilizarse, porque es una técnica costosa, que requiere personal especializado y un paciente que pueda estar en una unidad durante varios días. Pero vean ustedes que en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil usan estereoelectroencefalografía de manera ocasional, pero las publicaciones científicas de estos países son muy escasas. Yo creo que Brasil y Argentina son de los únicos que tienen publicaciones en la literatura. México no lo tiene, y solamente en el Centro Médico ABC se ha hecho de manera más rutinaria, pero no está en las instituciones públicas. Por eso es que me vino a la mente de, bueno, ¿cómo es que me paro aquí a hablar de estereoelectroencefalografía? Pues porque hay un entrenamiento previo en Atlanta. Hubo la necesidad de estar en Reino Unido para aplicar los conocimientos aprendidos en Atlanta y después llevarlos a Colombia. Desafortunadamente en México, en nuestra institución, todavía no tiene todos los recursos para hacerlo de manera rutinaria, pero este conocimiento va avanzando a la par. Entonces, ¿qué es la estereoelectroencefalografía? El concepto más importante es que es una correlación, en donde tienen que conjuntarse la anatomía bien conocida, los hallazgos eléctricos y la información clínica que uno va a tener de otros estudios. Si no se hace esta ecuación, no es estereoelectroencefalografía, ¿sí? La palabra estéreo viene ese vocablo que quiere decir tridimensionalidad. Es decir, que vamos a tener una dinámica de conocer cómo se va a mover la actividad epiléptica. Uno de los prerequisitos técnicos en todo procedimiento pues es tener un angiograma, porque si no se tiene el angiograma, pues no nada más es llegar y colocar un electrodo. Hay que saber que en la trayectoria no se vayan a lesionar vasos o estructuras que son muy importantes. Y aquí tenemos una serie de avances donde vienen diferentes secuencias y protocolos dependiendo de los hospitales sobre qué secuencia angiográfica es la mejor, si una angiografía tradicional, una DINA-CT scan o una resonancia magnética, que si hay diferencias entre niños y adultos o si tiene una patología previa, y además la tecnología que permite su implantación y monitoreo, o sea, una tomografía como en este caso con un brazo
robótico, pues sería una tecnología. Sin embargo, los tres principios generales son similares a la electrocorticografía. Se debe tener una hipótesis previa de dónde se va a ir a buscar la actividad epiléptica y cómo se piensa que se va a diseminar. La diseminación espaciotemporal obliga también a los neurofisiólogos a saber anatomía, porque obviamente se va a tener que diseminar por rutas anatómicas. Y es un método que está a la carta, o sea, es a la medida. Cada paciente va a tener una forma de implantación distinta dependiendo de la enfermedad que tenga. Las indicaciones de estereoeje no son muy distintas a las de la implantación crónica, es decir, cuando no se sabe si está entre dos lóbulos frontotemporal, cuando hay dos zonas irritativas en dos lóbulos, cuando hay dos lesiones como en el caso de la esclerosis tuberosa, cuando la resonancia magnética no muestra ninguna anormalidad o, vean, en el caso de este que está sobre una zona elocuente. Cuando se trata de una lesión bilateral, ¿no?, muy extensa, pues es obvio que no vamos a hacer una cranectomía tan extensa como para colocar más allá de 64 canales de electrocorticografía. Entonces, probablemente tres de las cosas que sí son distintas de la electrocorticografía es que esta permite el registro de múltiples zonas cerebrales profundas. El otro es de que si hay una falla del estudio subdural previo, pues se puede intentar con una estereoeje, ya serían dos procedimientos diagnósticos. Y el tercero es cuando se trata de exploraciones biohemisféricas extensas. Pero hay que recordar que si uno pasa esta etapa es porque realmente no saben dónde está. Entonces, eso va a incurrir probablemente en una falla de que se lleve el paciente a cirugía. Y aquí hay varios atlas que ya existen de cómo debería ponerse, cuál es la dirección, cómo se instalan estos electrodos. Y yo voy a pasar nada más este video. Déjame sacarme del pointer porque si no me deja. Ahí está. Para que muy rápidamente se vea cómo se instala. A pediatric neurosurgeon may perform a procedure called stereoelectroencephalography, stereo EEG, or SEEG. A robot will be used to insert electrodes into the brain to help find where the seizures are happening. To begin, the surgeon will secure the patient to make sure everything is aligned with the robot. Then the patient is connected to the robot. Next, the robot will move to the precise spot to place the first electrode. Using the robot arm as a guide, the surgeon will make a tiny hole in the skull. Then an anchor will be placed in the hole. This process will be repeated until all the holes are made. Next, the surgeon will carefully pass an electrode through each hole into a precise spot in the brain. Each electrode will be tested for quality of recording brain waves. To end the procedure, the surgeon will remove the robot and securing device from the patient, but the electrodes will remain in place. The head will be wrapped with a bandage. After the procedure, the child will stay in the hospital connected to a video EEG. Over the next 3 to 10 days, the seizure activity in the brain will be monitored 24 hours a day. During this time, a pediatric epileptologist will work with the neurosurgeon to find the location of the seizure activity in the brain using signals from the electrodes. Once the recording is completed, the electrodes will be removed from the brain. This procedure takes 15 to 30 minutes in the operating room under general anesthesia. Based on the findings, a plan of action will be developed. This plan may include surgery to remove the affected part of the brain, stereotactic laser therapy, depending on the location and size of the affected area, or non-surgical treatment options. The doctor will help you understand the options for your child. Bueno, este particular que es de Atlanta me agrada mucho porque habla de los niños. O sea, esto es un procedimiento que no solo es de adultos, también se puede hacer en la población pediátrica. Hay varias cuestiones técnicas importantes porque, como acaban de ver, hay un robot involucrado. Sin embargo, no significa que no se pueda usar con las otras técnicas de estereotaxia que existen antes, donde hay con marco y sin marco. Y en esta tabla se ejemplifican algunos de los resúmenes
técnicos importantes de qué ventajas tendría que hacerlo con o sin estos marcos o sin el robot. Probablemente con el robot se tiene un menor tiempo en quirófano, pero no significa que las otras técnicas no se puedan emplear, sobre todo cuando se está implementando por primera vez esta tecnología. Entonces ustedes ven aquí la flexibilidad para cambiar los planes intraoperatorios. Desafortunadamente con el marco no es tan fácil y sí sería sin el marco más fácil, igual que con el robot, ¿no? Bueno, esta imagen habla de la dificultad que existe para interpretar estéreo, eje. O sea, traten de escribir y de transmitir cómo ocurre esta explosión y hacia dónde va. Bueno, eso es lo mismo que nosotros vemos en estéreo, eje. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos esta oscilación de alta frecuencia, ¿no? ¿En dónde sucedió primero y hacia dónde se va a ir? Y estamos hablando de que tenemos 200 canales disponibles o 128 mínimos, porque cada uno de los electrodos tiene 10 contactos. Y si hay 10, ya de entrada son 100. Entonces, eso, pues podemos ayudar no solamente de la experiencia y el análisis visual, sino también por análisis cuantitativos, de comprimir de la señal, o ahora incluso aventarnos a que la inteligencia artificial nos ayude a encontrar el patrón, que sería más importante. Esta es de la Cleveland Clinic en estos patrones de espectrografía, ¿no? Este es un caso muy rápido de la literatura científica, en donde se ve que hay unas puntas en la región frontal del lado derecho y se hace esta planeación de colocación de los electrodos profundos y vean que la actividad interictal es bastante frecuente, pero está localizada en estos contactos amarillos, que es frontal y central del lado derecho, pero son mesiales. También hay puntas en este lado, no solamente hay en este, ¿sí? Pero lo que nos importa a punto 2 es encontrar en dónde está el patrón ictal. Y aquí parece que tiene esta actividad ictal, pero no, en realidad lo que se ha hecho es que se comprimió la ventana de tiempo y ahora tenemos estas atenuaciones rápidas y después aquí viene una oscilación mucho más grande. Entonces, esto está marcado que tiene un inicio en esta zona. O sea, la información interictal sí nos fue útil para predecir en dónde iba a iniciar la crisis real. A veces no sucede así, pero este caso sí lo ejemplifica. Y eso lleva al paciente pues a una resección personalizada o localizada de esa estructura, independientemente que en este caso la resonancia era negativa. O sea, no había otra ayuda por resonancia magnética. Se han descrito varios patrones en donde el más común efectivamente es la oscilación de baja amplitud, pero alta frecuencia, como es la A, pero después tenemos una combinación de diferentes patrones epileptiformes, como las puntas, las ondas agudas, los patrones rítmicos, los patrones que son más lentos, como el teta, pero incluso vean ustedes que en el escenario más típico, donde se trata de la epilepsia temporal, el patrón lateral, ¿sí?, que es mucho más rápido de conectividad, la oscilación generalmente es de baja amplitud y alta frecuencia, mientras que la que es mesial tiende a ser un poco más lenta, lo cual ya sabíamos por electrocorticografía. El detalle es llegar a la amígdala y al hipocampo a través de una tira, porque está mucho más difícil su acceso. Pero los patrones ahí está. Lo que ofrece la oportunidad es de que diferentes zonas del cerebro, tanto corticales como profundas, tienen diferente patrón y por lo tanto se van a diseminar en diferentes frecuencias y modos. Aquí tenemos otro ejemplo y vean ustedes que ahora el problema es también en la región mesial y tenemos aquí, ¿no?, diferentes formas en cómo la actividad ictal, que parece ser que inició aquí, empieza a propagarse a diferentes estructuras, ¿no? Aquí lo ven otra vez, más comprimido. El problema siempre de leer estéreo eje es que requieres una pantalla así gigantesca para poder ver todos los detalles mínimos. Ofrece la oportunidad también de hacer esto. Como el paciente está en su cama, se puede hacer mapeos funcionales a través del mismo electrodo, es decir, en lugar de que adquiera la información, se puede mandar un estímulo eléctrico ahí sobre las estructuras y mapearlo. En este caso es una estimulación de alta frecuencia.
Siempre viene la pregunta sobre qué pudiera ofrecer de diferente la estéreo EG en términos de complicaciones contra los electrodos subdurales crónicos, porque la estéreo EG no es intraoperatoria aguda, no es que mientras lo están operando estamos captando la señal, no, eso se retiran, recuerden, antes de la resección. Bueno, pueden ver ustedes aquí que no es muy diferente, pero que en general cuando se comparan las dos tablas sobre las hemorragias, que es una de las cosas que más preocupa, o las infecciones, en este estudio de un solo centro en donde hubo la oportunidad de comparar las dos técnicas, pues se ve que utilizar los electrodos subdurales condujo a una mayor posibilidad de que el paciente se operara, pero a un costo de mayor, digamos así como cuando es 1% más, de complicaciones. Nosotros hemos visto en la experiencia que las mallas, incluso por el material biológico, la zona de exposición mucho más grande, la cranectomía, pueden tener incluso edema cerebral por el material de Silastics. Entonces, no solamente están estas complicaciones, pero serían las más comunes, ¿no? ¿Qué es lo que es criticable? Es que siempre hay un sesgo de selección. O sea, ¿quién decidió que se iba a ir por una técnica y con la otra si es que no está aleatorizado? Pero estos son de los primeros estudios y son bastante modernos tratando de comparar entre una técnica y otra. ¿Qué puede suceder con estéreo EG? Que caigamos en el problema internacional del avión perdido de Malaysia Airlines, ¿sí? Si uno tenía toda la información satelital, la trayectoria que tenía el avión, ¿cómo es que no se pudo encontrar con todos los ejércitos, ¿no?, de la Marina utilizando exploraciones? Ese es todavía un misterio. Lo mismo puede pasar con estéreo EG. O sea, las implantaciones en el océano serían equivalentes a ponerlos si no se tiene una hipótesis clara, ustedes pueden ver que las expediciones se hicieron acá, cuando la ruta era de Malasia a China. Entonces, realmente cambió bastante la forma en que se exploró y que no se encontró, ¿verdad? Definitivamente toda la estructura. Este es un caso muy rápido y breve del Hospital Internacional en Colombia. Es un muy buen hospital, eso quiero decirles. Aquí tenemos a esta paciente, es una licenciada en Derecho, por eso no van a ver imágenes de ella, ¿verdad? Porque si no, nosotros no estaríamos aquí. Es una mujer de 32 años que inició a los 17 años con esta semiología. Vean ustedes que la resonancia magnética es negativa o normal, pero tiene 4 semiologías de crisis. Ve luces brillantes en ambos campos visuales, intenta respirar profundo y calmarse, luego la desconexión con el medio, mirada fija, y tiene una duración de menos minuto. También tiene una ilusión del movimiento de los ojos que se le rodean, con náuseas, con arcada, otra vez los problemas autonómicos, se desconecta, pero es capaz de caminar y vomitar a la vez. Cuando se desconecta no responde a preguntas ni obedece, tiene un tercer tipo con arresto motor, menos de 1 minuto, y posictal con desorientación. Seguido del cuarto, que es el más severo, que es focal con el tipo 2, y después tónico, clónico, bilateral. Hay una serie de anormalidades en el electroencefalograma interictal y el ictal, que son los de superficie. Vean, abundantes puntas y polipuntas en la región temporooccipital izquierda, máximo entre 5 o 1. También hay en la región centroparietal ipsilateral, en la región temporal anterior, en la región frontocentral. O sea, hay toda una serie de cosas, incluyendo la afección del lado derecho, ¿no?, y la región frontocentral. Y cuando uno trata de limitarlo con el eje ictal de superficie, se limita a la región temporooccipital izquierda, ¿no? Puede involucrar la región parietal y se está convirtiendo en una epilepsia del cuadrante posterior, ¿sí? Entonces, no es tan fácil decir, ¿no?, con esta información y con una resonancia negativa, pues, qué tanto se va a extender la resección y qué tanto va a afectar la cognición de una profesional. Entonces, vean ustedes que el PET, que trató de ayudar a la resonancia, dice que hay un hipometabolismo temporoparietal izquierdo, pero las pruebas neuropsicológicas no ayudaron. Normal su reserva cognitiva, nos aleja de las regiones mesiales, ¿no? Y entonces tenemos que proponer una invasión. Este es el esquema de invasión con el doctor Freire, que es alumno del doctor María Alonso,
Y vean ustedes la colocación de los electrodos es bastante extensa, o sea, son 11 por 11, son 110 electrodos que hay que analizar durante varios días hospitalizada. Este caso fue operado la semana pasada. Aquí tenemos rápidamente para que haya una dimensión de cómo quedaron los electrodos, ¿no? Por resonancia magnética se puede hacer un corregistro, pero también por tomografía para ver la relación que hay ósea, ¿no? Voy a quitar el laser pointer. Si ustedes pueden ver que, aunque parezca que son bastante agresivos, en términos de la experiencia del paciente, esta técnica es menos invasiva, no hay una cranectomía tan grande, hay menos dolor, menos probablemente tasa de infección, pero vean ustedes que están atravesando al paciente estos electrodos, ¿no? Bueno, pasamos a la actividad interictal. No nos vamos a enfocar en la descripción de todos los parámetros, pero vean que se ve que la actividad interictal parece mucho a la fotografía del hombre que le explota la casa, ¿sí? O sea, hay en esta zona, ¿sí? Que es la región temporal inferior, ¿no? Giro 2, giro 3, pero sigue estando presente en estos dos primeros patrones interictales. A veces para decirlo tenemos que analizar todas las señales. Se ve allá, las puntas están hasta acá arriba, son bastante frecuentes, esos son screenshots nada más, aquí hay más actividad, ¿no? Y a veces nos da esto, toda la malla, todos los contactos tienen actividad. No se puede decir que es generalizada porque hay un sesgo de selección de colocación, pero al menos en todo está, y eso no ayuda a localizar, ¿sí? Entonces se vuelve a hacer otro registro un poco más posterior, vean ustedes que también está involucrando esto que es de la língula, ya es más posterior, si nos estamos acercando al cuadrante posterior, y nuevamente vemos aquí, acá, de este lado, aquí, incluso hasta acá abajo. O sea, hay actividad interictal diseminada, ¿sí? Aquí vienen otros ejemplos. Recuerden que también aquí, como el registro es tan prolongado, hay sueño. Entonces también podemos ver el comportamiento en el sueño. El sueño es un facilitador y diseminador. Aquí pueden ver otras puntas acá, aquí, acá, aquí. Y aquí es donde empiezan las apuestas de los médicos especialistas. ¿En dónde crees que van a hacer la crisis? ¿No? Porque estamos viendo las actividades diseminadas en diferentes estructuras, vean, y con todos los patrones que se han descrito, o sea, no es algo fácil, ¿no? Entonces, vean que este último que yo les voy a mostrar está mucho más posterior e incluso se está llegando hacia la región parietal, lo cual habla de que efectivamente esta mujer sí describe bien su semiología, o sea, puede ser que venga en todas estas regiones que tienen puntas evidentes a través de estos registros. Voy a ir muy rápido porque no tiene caso, pero lo ictal, que ahora sí, la paciente tuvo 2 crisis focales y 8 crisis focales con alteración de la conciencia, dice se encontraba acostada en decúbito supino, pero con los ojos cerrados, presentó mareo y luego tiene actividad ictal en estas zonas, ¿sí? Que están aquí dibujadas, ¿no? O sea, no se vino para acá, sino se fue para atrás. ¿Sí? En la otra, la paciente también tuvo algo similar, pero la morfología es distinta. Ahorita lo veremos más adelante. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Vean, incluso este cambio lento, ¿no? Del potencial y después muy rápido, ¿no? Este cambio incluso puede ser detectado por los amplificadores de DC, que no son comunes, y esto corresponde a esta zona, ¿sí? Más delimitada. Entonces, ahí va a estar ya ganando las apuestas en donde podía empezar, ¿no? Después termina muy rápidamente, pero vean que se propagó. Uno tiene que tener en la mente la forma tridimensional, porque el electrodo 1 es más profundo, y el 8 no, y el 10, y luego cómo se coordina con el siguiente, y si el siguiente aparece en 2, no está en la misma profundidad, está tridimensional. Aquí tienen otra vez este cambio, vean, rápido, evoluciona, termina, ¿no? Y la pregunta es en dónde terminó, si aquí, aquí, o si continúa acá y esta es otra crisis, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil. Ahí termina. Me voy a brincar el otro. Vean, aquí la paciente está refiriendo náuseas y estos electrodos que marqué con la flechita vienen de esta zona. Vean, es una actividad lenta monomórfica, ¿sí? Que va avanzando. Y que la paciente la vamos siguiendo clínicamente con náuseas, presenta vómito, pero sigue aquí focal, ¿no? Y aparece el segundo tipo de crisis.
Y el segundo tipo de crisis viene de esta zona, ¿no? Entonces avanza, progresa y vean cómo se va diseminando por todos los electrodos. Lo que nos importa a nosotros es el inicio, pero también la propagación, porque hay que romper la red neuronal y sobre todo porque aquí no hay una lesión que nos esté guiando, ¿no? Vean, avanza, progresa y no todos los electrodos son afectados de manera igual, pero esto ya es una rápida propagación en todos estos electrodos que son temporales y estos que son parietales, ¿no? Termina ahí. Me voy a brincar, aquí tiene otro tipo de crisis, muy parecida, vean, aquí, luego por acá, luego vuelve a aparecer aquí, rápidamente. Conforme se van quitando los fármacos, empiezan a aparecer más y más crisis, ¿no? Voy a brincar esto. Hubo la oportunidad, entonces, de que como tenía diferentes zonas, la pregunta es, si estimulamos a la paciente, ¿cuál de estas zonas es la que va a generar las crisis que define ella como que son las habituales? Entonces, se hace este protocolo de estimulación de 50 Hz de 1 a 5 miliamperes en diferentes estructuras, ¿no? Y vean ustedes que cuando se estimula el de la língula, y sobre todo en los contactos profundos 4 o 5 con 3 a 5 miliamperes, empieza a ver las lucecitas en los campos visuales o la sensación de mareo. Entonces uno marca más importantemente esto como que es un valor pronóstico predictivo de que el paciente, si se le reseca eso, lo más probable es que las crisis sintomáticas se van a ir. Se hace en otros electrodos y aún así hay respuestas positivas del paciente, o sea, no es que está exento. Vean, describe ardor en la comisura de la boca, dolor intenso en el miembro superior derecho, ¿no? Porque se están estimulando estas zonas. En las regiones subcalcarinas incluso ve círculos azules, de rojos, campo visual temporal inferior derecho, destellos, pero ninguno de ellos, por eso hablamos de estéreo G, está asociado con la clínica de la paciente que describió, pero son hallazgos positivos, ¿no? A una intensidad baja. Y aquí tenemos los otros importantes que eran en las de la región temporal, que era LH y LHB, donde sí tenía mareo, náusea, arcadas y tose. Los otros se parecían un poquito, pero cuando vemos estos que son descargas o after discharge, el mapeo no es confiable. Por eso es que esas zonas quedan descartadas porque induce como crisis electrográfica. Entonces la red es más grande. Aquí tenemos el artefacto del estímulo de alta frecuencia y cómo se evocan las crisis que la paciente nos describe como típicas. Estas en la región temporal, que no se ve bastante, pero créeme, en la vida real tampoco se ven. Esta es una pantalla muy, muy grande, ¿no? Y aquí nuevamente tienes otro de esos tipos de crisis. Entonces, se vuelve a estimular, vean, tiene algo otros síntomas y tenemos que asegurarnos que esto no genere otra crisis electrográfica, sino nada más lo que queremos asegurar, ¿sí? Ok, bueno, voy a pasarme todo esto. Aquí está la hipótesis, ¿no? Y con toda esta información se planteó quirúrgicamente hacer una resección en un tiempo, lo cual es bastante difícil hacer en un solo tiempo porque técnica y quirúrgicamente no es fácil, porque ni quedó en el cuadrante posterior, ni quedó en una lobectomía estándar, ni es una lesionectomía porque no hay lesión. Entonces se hace esta resección, ahorita Mario le podrá escribir al doctor de los resultados, pero este es el estudio de control tomográfico postquirúrgico inmediato, donde se ve que hay este tipo de resección no convencional, diríamos, porque se está guiando a través de la estéreo EG y aún así el objetivo más posterior, que era la língula, por eso está marcado aquí que faltó una estructura, pero porque el abordaje quirúrgico en exposición ya no es suficiente, ¿no? Afortunadamente la paciente está libre de crisis, pero requiere el seguimiento para ver si va a requerir una nueva cirugía o si al menos hemos roto la gran carga de crisis epilépticas, ¿no? Entonces, el estéreo EG, como pueden ver, también puede servir para poner no solamente láser, sino para radiofrecuencia, sobre todo cuando las lesiones son muy profundas o por esclerosis tuberosa, y se pueden hacer incluso callosotomías si se destruye todo el cuerpo calloso así de manera laboriosa. No es la intención de sustituir a la callosotomía abierta al utilizar estas tecnologías, pero se ha descrito, ¿no? Por algo se hace. Ok, yo voy a pasar Y bueno, con esto termino y le doy paso al doctor Alonso para el taller de casos. Gracias.